El primer tema que vamos a tocar es ética, el trabajo de ser una mejor persona. Este tema se desglosa en tres: en qué es la ética, el bien, el mal y los valores, las dimensiones del ser humano. Comenzaremos con qué es la ética. La ética es la ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y la maldad de los actos de los seres humanos. Luego hablaremos sobre el bien y el mal. Y todo esto es muy simple. Nosotros llamamos bueno a todo aquello que es acorde a la propia estructura y naturaleza del ser humano, y malo a todo lo que degrada o debilita a su propio ser, sin importar gustos o pensamientos al respecto. Y el tercer subtema sería las dimensiones del ser humano, que hay las objetivas y las subjetivas, las interiores y las exteriores. Las interiores son nuestra inteligencia. En las objetivas, la voluntad, el libre albedrío es algo que tenemos todos, por así decirlo. Las exteriores tendrían nuestro cuerpo y entre muchas otras cosas que nosotros demostramos, ya que es exterior. Y las subjetivas serían más como que tu cultura el qué tan culto eres, o es más dependiendo de la persona. El segundo tema es la búsqueda del bien y la felicidad, y abarca dos subtemas que son la felicidad y la plenitud, y la felicidad y el bien. De primero vamos a comenzar definiendo qué es la felicidad. La felicidad, aunque se siente bien, no es un sentimiento, sino es un estado de mayor perfección del propio ser que se adquiere haciendo habitualmente buenos actos. La felicidad y el bien. Solo puede conseguirse la felicidad obrando bien. Esa es la única manera que hay, pues solo el bien completa nuestro ser. Y a veces obrar mal nos puede causar placer, pero nunca sentiremos la felicidad real, porque siempre vamos a tener ese remordimiento de que algo mal estamos haciendo. Entonces no eres completamente feliz. Y la felicidad y la plenitud obviamente tienen una relación con el ser, porque para poder completar el propio ser van a haber multitudes de caminos, pero lo que logramos saber es que una cosa es inevitable, que para completar algo requieres ver todo lo que tienes a tu alrededor para poder completar esa plenitud y por ende esa felicidad. Por eso abordamos el ser, porque tiene dimensiones y naturalezas de la parte subjetiva que es manipulable. Y aquí voy a explicar las normas y los valores morales. Primero voy a comenzar definiendo el valor. ¿Qué es un valor? Un valor es aquella cualidad por la que algo despierta mayor o menor aprecio o estima. Si analizamos mejor su definición, podemos descubrir en ella un doble elemento: el objetivo y el subjetivo, que es a lo que voy. El valor objetivo se refiere al aspecto de la bondad que presentan las cosas por el hecho de existir y ser de un modo específico. Y el subjetivo se refiere a la valoración, es decir, al conocimiento y apreciación que el sujeto tiene hacia la realidad existente. Y por último, la jerarquía de valores, que es un modelo que habla sobre, es como la pirámide de Maslow, que están los valores religiosos de primero, los valores morales en segundo, los valores humanos inframorales y los valores infrahumanos. La ley moral natural, en resumen, se refiere a que nosotros somos libres de poder escoger todas nuestras decisiones, pero para poder superarnos. Voy a dar un ejemplo para poder explicarme mejor. Por ejemplo, nuestro cuerpo nos limita y condiciona nuestra libertad, pero también es el instrumento que nos permite superar nuestro propio ámbito y poder relacionarnos con las demás personas. Ahorita voy a hablar de la ética de la persona, de lo cual vienen varios temas. Como ya lo habrás notado, de entre todos los seres de la naturaleza, el ser humano es el único cuyas acciones pueden tener una dimensión ética. Ni los animales ni las plantas son sujetos morales, pues ellos se desarrollan necesariamente de acuerdo a un orden preestablecido y en su caso actúan determinados por el instinto. En función de la prudencia con la que se juzga, la conciencia puede ser recta, que juzga con prudencia, o falsa, que es la prudencia ausente. De la falsa viene la laxa,
donde todo te parece bueno, estrecha, que se fija más en la regla del sentido de la misma, escrupulosa, donde todo le parece malo, perpleja, donde todo puede ser bueno o malo, no tiene criterio. En función de la objetividad con la que se juzga, la conciencia puede ser verdadera, juzga de acuerdo a los principios universales de la ética, o errónea, que juzga de acuerdo a cualquier otro criterio. En conclusión, un juicio adecuado de la conciencia está directamente relacionado con el conocimiento del orden natural que hay en la realidad, empezando por el propio humano, que tiene a la honestidad y el amor por la verdad. Por tanto, la conciencia ideal es verdadera, recta y cierta. De aquí viene la libertad y responsabilidad. El ser humano posee libre albedrío, es decir, capacidad de elegir. Esto es así porque es un ser racional, gracias a su inteligencia, se da cuenta de sí mismo y por lo tanto en cierta medida se autoposee. Ahora bien, la conciencia no es una instancia última a la hora de definir lo bueno y lo malo, pues su juicio será correcto solo cuando se ajusta a la ley moral natural. Dicho de otro modo, la conciencia es perfectible y por supuesto también deformable. Ahí viene el subtema de la conciencia moral. ¿A qué se refiere la conciencia moral? La conciencia moral es la capacidad de darnos cuenta de la bondad o maldad de nuestras acciones, es decir, de su conformidad o disconformidad con nuestra propia naturaleza. Y cuando la inteligencia capta esto, emite un juicio normativo, manda o prohíbe hacer. Claro está, nos damos cuenta antes de actuar cuando estamos actuando y después de haber ejecutado la acción. Por ello se dice que la conciencia puede ser antecedente, concomitante y consecuente. Cuando me sancionan por haber obrado bien y se produce una satisfacción, o haber obrado mal, entonces se produce ese remordimiento. Esta maravillosa capacidad de elegir, llamada libre albedrío, es genial porque nos da la posibilidad de perfeccionar y fortalecer lo que ya somos, pero también es un arma de doble filo, porque aunque podemos usarla respetando en su integridad todo nuestro ser, también podemos usarla y atentar contra nosotros mismos. Las fuentes de moralidad, que son objeto o fin intrínseco, es el mismo que tiene el acto por sí mismo, aquello a lo que tiende de manera natural. Ese fin es ya bueno o malo. Por ejemplo, el fin intrínseco de matar es privar la vida de un ser viviente. El fin de mentir es que hacer creer al otro algo distinto de lo que se sabe de verdad. Otra de las fuentes es el fin extrínseco, o la intención mejor llamado. Es el objetivo o meta que pretende conseguir el que actúa. Siguiendo un ejemplo anterior, alguien puede matar para divertirse, para vengarse o para defenderse. Una intención mala puede cambiar la especie del acto volviéndolo uno malo o bueno como era al principio. Las circunstancias son los accidentes que rodean al acto, que responden las preguntas quién, qué cosa, dónde, con qué medios, cómo, cuándo y por qué. Las circunstancias me ayudan a conocer cuál es el fin intrínseco de un acto y sobre todo aumentan o disminuyen el grande. Otra fuente es la circunstancia, que son los accidentes que rodean el acto y que responden las preguntas quién, qué cosa, dónde, con qué medios, cómo, cuándo. Las circunstancias me ayudan a conocer cuál es el fin intrínseco de un acto y sobre todo aumentan o disminuyen el grado de la responsabilidad moral. Ahora bien, un acto concreto siempre tiene unas circunstancias precisas que pueden ser determinantes a la hora de conocer cuál es exactamente la acción que se está realizando. Si alguien dice que se salió a divertirse, suena muy bien, pero divertirse no tiene en sí nada de malo. Pero ¿qué pasa si agregamos más datos? Por ejemplo, ¿quién? Juanito. ¿Cuándo? Ayer a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En la calle. ¿Cómo? Se divirtió disparándole a sapos. ¿Con quién? Con su amigo. En este caso queda evidente que el acto en sí o el fin intrínseco no es divertirse, es maltratar otros animales. En conclusión, para que un acto sea moralmente bueno, se requiere la integridad de todos sus elementos, es decir, que el objeto, como la intención, sean acordes con la naturaleza humana. Por tal motivo, es conveniente analizar los eventos considerando las fuentes de moralidad. Virtud. Una frase es: el bien posible es obligatorio. Tenemos obligación de hacer todo el bien que nos sea posible. De no hacerlo, estaríamos colaborando pasivamente con el mal, pues omitiendo lo bueno que podríamos hacer, nos volveremos permisivos indiferentes.
Este bien posible implica obviamente la obligación que tenemos de adquirir las virtudes necesarias para alcanzar una vida plena y ayudar a los demás a alcanzarlo. ¿Qué es una virtud? Según la clásica definición aristotélico-tomista, la virtud es un hábito del bien, es decir, una cualidad adquirida y estable que facilita el acto bueno. ¿Es posible hacer el bien sin las virtudes? Sin las virtudes, el hombre puede hacer alguna acción buena, si quiere, pero la mayoría de las veces puede hacerlo solo con fatiga y con esfuerzos, por lo cual no puede ser constante en el bien. Es una cualidad, no se debe confundir la virtud con el acto bueno. Una persona puede realizar actos morales buenos sin ser virtuosa. Un ejemplo, Juan nunca estudia para sus exámenes, pero el día que están a punto de correrlo a la universidad, pues está cerca de exceder el número de materias reprobadas que se permiten, decide estudiar sin descanso y logra obtener un 10. Juan ha realizado un acto bueno, estudió para un examen, pero no se ha vuelto alguien estudioso. Es lo mismo con la virtud. ¿Es posible hacer el bien sin las virtudes? Sin las virtudes el hombre puede hacer alguna acción buena, si quiere, pero la mayoría de las veces puede hacerlo solo con fatiga y con esfuerzos, por lo cual no puede ser constante con el bien. La cualidad adquirida es que no hay virtudes innatas. En el caso concreto de las virtudes humanas, pues también es posible hablar de virtudes sobrenaturales. Se adquieren de base de esfuerzo y repetición de la acción libre y voluntaria del sujeto. Voy a hablar sobre el bien común. El bien común es un conjunto de condiciones de la vida social que permite a la sociedad y a cada uno de sus miembros el logro más pleno para su propia perfección. No es lo mismo el bien de la mayoría, el bien común incluye necesariamente a todos los miembros de la sociedad. Esto se refiere a que para lograr el bien común no solo es buscar tus necesidades o tus preferencias, sino es pensar en la demás gente para poder así llegar a un bien de la sociedad de todos. La solidaridad es otro principio de la ética social. Es la determinación firme y perseverante de desempeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que seamos verdaderamente responsables todos. Y la subsidiariedad, en una sociedad la autoridad debe de tener en cuenta siempre su vocación de su servicio a cada una de las personas que la conforman. No se puede servir verdaderamente al ser humano a menos de que se le ayude a valerse por sí mismo. Esto se refiere a que tú como persona debes de tomar acción para poder llegar a un bien. Tienes que ser responsable con dicha acción. Y aquí por último voy a hablar sobre la importancia de la equidad, la igualdad y la justicia. La igualdad es que todos se benefician en el mismo apoyo. Por ejemplo, digamos que hay un trabajo en una empresa de cargar kilos de madera. Si fuera dicha empresa sus principios en igualdad, no les importaría si eres hombre, mujer, cuando ese trabajo debe ser destinado a un hombre, ya que por naturaleza el hombre es mucho más fuerte que la mujer. La equidad en ese mismo ejemplo se refiere a que les dan apoyo, saben que las mujeres no pueden cargar tanto peso como los hombres. Y la justicia es que pongan un trabajo diferente para dicho sexo, que las mujeres hagan, no sé, pasen la lista de los empleados que llegan o no, y los hombres carguen los materiales. Para mí la ética es cuando sabes diferenciar muy bien entre lo bueno y lo malo en cualquier ámbito, ya sea profesional, personal, escolar, etc. Yo creo que esta ciencia es algo muy importante en la vida de una persona porque te ayuda a crecer, a formar relaciones positivas, a tener una buena vida, porque siempre es bueno saber diferenciar cuando algo está bien y cuando algo está mal, para saber si hacerlo o no, y así te evitas muchos problemas, malentendidos, malas experiencias, etc. La ética para mí es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, define lo que es bueno o malo dentro de alguna decisión o acción tomada.